Hola a todos, continuamos con el análisis de determinadas cuestiones penales a través de estos vídeos explicativos. En esta ocasión vamos a reflexionar fundamentalmente acerca del delito de hurto recogido en el artículo 234 del Código Penal. Veremos ahora cuáles son los elementos más característicos de los tres apartados que tiene y mencionaremos también otras posibilidades de sustracción de la cosa que permitirán modificar la calificación de los hechos. Los delitos de hurto están previstos dentro del título 13, delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, concretamente en los artículos 234 a 236 del Código Penal. Nos interesa en este vídeo, como decía, analizar algunas cuestiones del delito localizado concretamente en el artículo 234. El apartado primero de este artículo dice lo siguiente: el que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, será castigado como reo de hurto con la pena de prisión de 6 a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros. En principio, sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, salvo el dueño de la cosa, que podría cometer en su caso el delito previsto en el artículo 236, el denominado hurto de la posesión. La acción típica consiste en tomar la cosa mueble ajena. Este comportamiento requiere la adquisición de poder sobre la cosa por parte del autor, lo que implica una pérdida por parte de quien lo tuviera. Es fundamental interpretar este delito poniéndolo en relación con la fuerza en las cosas y con la violencia e intimidación en las personas que configuran el delito de robo. En este sentido, aunque el tipo básico de hurto no lo mencione, la acción típica de este delito no puede realizarse con la fuerza en las cosas, que configura el delito de robo con fuerza en las cosas, ni con la violencia o intimidación en las personas, puesto que entonces estaríamos ante un robo con violencia o con intimidación. Además, es necesario acudir a la descripción que realiza el Código Penal de los tipos de fuerza en las cosas en el artículo 238. Si la fuerza realizada por el sujeto activo no es alguna de las que configuran el delito de robo con fuerza en las cosas, todavía es posible que subsista la calificación de hurto. Por otra parte, el objeto sobre el que recae la acción es la cosa mueble ajena. El concepto de cosa mueble no coincide a efectos penales y a efectos civiles. En el orden civil habrá que acudir a lo que digan en este sentido los artículos 335 y 336 del Código Civil. Sin embargo, por ejemplo, una estatua o una gárgola unida al tejado de un edificio es susceptible de sustracción y, por tanto, de ser objeto material de un hurto. De otra parte, el concepto de lo ajeno tampoco coincide a efectos penales y a efectos civiles. En derecho penal no significa únicamente aquello que no es de otro. Existe también un delito de hurto, el llamado hurto de la posesión, cuando es el propietario quien sustrae la cosa de quien la tiene legítimamente en su poder. Una cuestión interesante es la referida al momento de consumación de este delito. Hay que atender, en este sentido, a la denominada teoría de la disponibilidad. En este sentido, el delito quedará consumado no con la simple aprehensión de la cosa, ni con la separación de la posesión material del sujeto pasivo. Este delito quedará consumado cuando el dueño, o quien custodie la cosa, deje de tenerla en su ámbito de protección. Así, si el sujeto sustrae algo que está en un estante de un supermercado, pero es detenido antes de llegar a la calle, el delito de hurto no habrá llegado a consumarse. Estaríamos todavía en una tentativa de hurto. Relacionado también con la consumación del delito de hurto, podemos ver lo siguiente. A partir de la consumación del hurto, los actos posteriores de violencia o de intimidación no modifican ya la calificación de la sustracción. Será un hurto. Esos actos posteriores podrán ser constitutivos de otros delitos, como lesiones, amenazas, etc. Sin embargo, si esos actos se han realizado antes de la consumación del delito de hurto, lo que ha comenzado con esa calificación podrá variar y convertirse en un robo con fuerza en las cosas o en un robo con violencia o intimidación en las personas. Así, si el sujeto que ha sustraído algo del estante de un supermercado, si antes de salir a la calle, por ejemplo, propina un puñetazo a uno de los dependientes para lograr salir con aquello que ha sustraído, la inicial calificación de hurto habrá cambiado por la de robo con violencia en las personas debido a ese puñetazo proporcionado. Por otra parte, el apartado segundo del artículo 234 prevé un subtipo atenuado. Este apartado segundo dice lo siguiente:
Se impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235. Por tanto, si el valor de la cosa mueble sustraída no excede de 400 euros, se aplicará una sanción menor. Finalmente, el apartado tercero de este mismo artículo 234 recoge un subtipo agravado. Este artículo dice lo siguiente: las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado por cualquier medio los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas. El legislador está pensando, en principio, en los hurtos, probablemente muy habituales, que se cometen en tiendas o en zonas comerciales en general, cuando el sujeto lo que hace es inutilizar el sistema de alarma que tiene instalada la cosa sustraída para poder salir de ese establecimiento. Una vez expuestas algunas ideas relacionadas con este delito de hurto del artículo 234, se pueden extraer las siguientes conclusiones fundamentales. En primer lugar, todas las conductas constitutivas de hurto se consideran, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, delitos. El apartado segundo del artículo 234 recoge en principio lo que antes de esta norma jurídica constituía una falta. En segundo lugar, el sujeto activo lo que hace es tomar o apoderarse de la cosa mueble ajena. En tercero, el hurto requiere la ausencia de fuerza en las cosas y de violencia o intimidación en las personas. Si se diera en el caso la fuerza prevista en el artículo 238 o violencia o intimidación, la calificación se transformaría de hurto a robo con fuerza en las cosas o a robo con violencia o intimidación en las personas. En cuarto lugar, la consumación de los delitos de hurto se produce cuando el dueño o quien custodie la cosa deje de tenerla en su ámbito de protección. Por otra parte, lo que sucede tras la consumación podrá configurar otros delitos. Además, si existe fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas antes de la consumación del hurto, este delito podrá transformarse en un robo con fuerza en las cosas o en un robo con violencia o con intimidación en las personas. En quinto lugar, existe un subtipo agravado en el apartado tercero del artículo 234 cuando los efectos objeto del hurto llevaran incorporados algún tipo de sistema de seguridad y hubiera sido inutilizado. Concluimos aquí con las ideas fundamentales que quería plantear en este vídeo sobre el delito de hurto del artículo 234. En próximas ocasiones seguiremos analizando cuestiones de derecho penal a través de vídeos explicativos.